Juanjo, esto es. Debe ser tu primer día en Twitch, seguramente, en esta plataforma. Sí, sí, espero que me invites más, Sí, Gerard. sí, ho farem. Me Y gusta. te prometo que técnicamente estaremos más arreglados. Sí, aparte, ostras, me da mucho gusto ver cuando sigo, que veo, tengo la oportunidad de veros a todos y sobre todo a Luis, el que tengo una muy buena amistad, que es una persona espectacular y que cuando hemos podido tomar un café, ahora hace días que no, pero bueno, Hem de quedar sé por aviat. dónde se mueve y estamos en contacto. Tenemos que quedar pronto, Juanjo. Tenemos que Sí. ponernos al día. Porque, Nos tenemos que poner al día, sí. porque Luis. Además, con Luis la ventaja que coincidimos prácticamente en el 95% de las cosas, ¿no? Ah, De Sí, todas las vivencias que hemos pasado, nos lo pasamos bien cuando hablamos de todo. bien. sí, 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 la verdad que sí. A tot això te iba a decir, Luis, que ahora que tienes tantos proyectos en marcha, porque Juanjo está muy bien con lo que está haciendo, pero a lo mejor le tienes que tirar alguna oferta para llevártelo allí en los proyectos que te salgan, ¿eh? Pero es que Juanjo es nivel muy, 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 muy top, ¿eh? No sé si encajaría, ¿eh? No sé si lo podríamos pagar, ¿eh? Bueno. Contigo encajo seguro. Ojo. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí me gusta encajar con la buena gente, más allá de los grados de Sí. profesionalidad que haya. Eso es verdad, que Juanjo el dinero ya lo ha hecho. Ahora ya se lo pasa bien. Ahora ya trabaja para pasárselo bien. Ahora. Sí, no, ahora trabajo porque si no me aburriría, pero no es Claro. Vaya rata, Luis. Vaya palo que le ha pegado. Loren, ten amigos para esto, ¿eh? Ten amigos para esto. Sí. La verdad que con lo bien que había empezado Juanjo poniéndose a disposición contigo encajo, ha llegado Luis a decir, pues venga, si encajas, total, tú ya no tengo que pagarte. Esto es lo que hace la amistad, pero esto es bueno. Correcto. Sí. Bueno. No, te digo una cosa. Mira. Si me llama Luis, voy. O sea, no os equivoquéis. Bueno. Al final joder, Cuidado. Eso sí que es Cuidado que eso sí que es un buen halago. está saltando la Y me noticia. aprovecho también. Aparte, con los colaboradores que tiene, que me llevo perfecto, porque me escribió Jordi para tomar un café esta semana en Barcelona, que está aquí, y es su preparador físico. Otra persona encantadora que me lleva muy bien, o sea que él con su staff encajaría porque ya digo, tomamos cafés aparte. Seguro que sí. Bueno. Seguro que sí. Bueno. Mira, y ya que viene Juanjo a hablar de cruzados, yo Juanjo siempre, a él se lo he agradecido en privado, pero también aquí en público. O sea, cuando con el femenino tuvimos alguna lesión así un poco más complicada, de cruzado, me acuerdo con el tema de Lique Martens, que no acababa de volver a entrar y no encontrábamos la manera, Juanjo siempre estuvo a disposición del femenino y él estaba en el masculino con todos sus follones y jaleos con el masculino, siempre se puso a disposición del equipo femenino para ayudar en lo que fuera y al final parte del éxito del femenino de los últimos años pues también es de la implicación de gente como Juanjo que sin tener lo que hacer, porque al final él estaba más en masculino, pues lo hizo, se puso a disposición nuestra y también ayudó a recuperar jugadoras que después fueron clave también en el éxito del equipo. Bravo. Sí. Es verdad. Bueno, son estas cosas que no se saben, que lo sabemos internamente, que a mí me hace orgullo, primero por cómo era todo y la implicación es verdad, porque tenía mucha intención de que el femenino pues accediera a las demandas que creo que necesitaban para ser profesionales. Y es verdad, siempre me puse a disposición. Recuerdo que estuve tratando a Lique Martens y a otras jugadoras como a Jenny, como a Sandra Falcón, que aún hasta ahora estoy hablando con ella. O sea, gente muy bien, pero es lo que sabemos. Que creo que ahora porque Luis lo dice, pero yo pienso que en el fondo es lo más importante que tenemos que meter. Es que a nivel interno el reconocimiento entre profesionales, entre nosotros, lo tenemos. Y hay cosas que no trascienden fuera, porque tampoco somos demasiado de explicar muchas cosas, ¿no? Que no vengan al caso. Pero sí que es verdad que intenté ayudarlo primero por eso, por afinidad, por responsabilidad profesional, pero sobre todo porque cada vez que iba al femenino con Luis me sentía muy bien. O sea, que se juntaban muchas cosas. Y bueno, la verdad es que no sé si ayudé mucho o poco, pero mi intención siempre fue intentar ayudar. Y como buena persona de club. Y como buena persona de club, Luis. Y es uno de los orgullos que te llevas cuando te vas de un lugar, ¿no? De que la gente te reconozca lo que has hecho y que no ha trascendido. Creo que esto es lo más importante. Por eso, bueno, muchas veces delante de las cosas
que no salen demasiado bien, te tienes que quedar con estas. Totalmente. Sí. Todo bien limpio, todo bien limpio. Gracias, Territorio Blaugrana, por esos 33 participantes. Una buena chupa de rifle general aquí para arrancar un poco la conversa, que siempre va bien, pero son cosas bonitas y son cosas de personismo, y creo que la gente también tiene este punto que tiene que enterarse de estas cositas, y como dice Juanjo, es algo que se hacen gestiones muy internas y el gran público no conoce, que Juanjo, de forma desinteresada, por un sentimiento de club y por la buena relación con Lluís, le ayudó en estos momentos. Noticias y días que hoy, Juanjo, no estamos tan contentos porque, hostia, uno de las perlas, uno del valor, uno de los hombres del futuro del Barça, se le jode el cruzado, se le jode con afectación al menisco, y tú de estos creo, Juanjo, que por tus manos y por tus piernas han pasado unos cuantos de estos, Juanjo. Pues sí, mira, curiosamente, yo cuando llegué al primer equipo del Barcelona fue cuando se rompieron los 4 cruzados. Y me ascendieron al primer equipo, que yo estaba en el Barça B, porque había una demanda de profesionales, porque imaginaros, se rompieron, que creo que fue, que nunca más se ha visto, ni que no se va a ver, un cruzado cada 15 días. Se rompió Gabri, Mota, Edmilson y Larsson. Y en aquella época, pues tanto mi compañero Francesc como yo subimos al primer equipo por petición de los jugadores, y bueno, yo en mi caso ya me quedé desde entonces, que era la temporada 2004-2005. Y desde entonces yo subí al primer equipo pues para hacer la readaptación de estos 4 cruzados prácticamente. Y bueno, han pasado unos cuantos, sí, pero ya te digo, mi entrada fue primero ya con 4. ¿Sí? De unido, entrada triunfal, y precisamente sí, con ese cruzado por la necesidad que había en el primer equipo. Hemos hablado con un doctor, hemos hablado con Muniesa, Malmar, que ens ha donat l'exemple de esos 2 cruzados que él tuvo. Él se lo rompió contra Osasuna, también jugando con nosotros, el primer equipo. Correcto. Que creo recordar que fue su primer partido con el primer equipo. Tal cual lo decía. Sí, sí. Y creo que ya éramos campeones de liga incluso. Sí, no, aquel día lo echaron, aquel día lo expulsaron, aquel día fue la expulsión. Ah, vale. Pero sí que tuvo también un primer partido que entonces jugaba en pretemporada o algo. Ha dicho de pretemporada, que entonces cayó. Pero sí. Es verdad, el primer partido, en pretemporada. Sí, en pretemporada. Sí. Claro, y como hemos hablado con todos, queremos ya, porque al final en el momento que opere Gavi tiene que venir una recuperación. ¿Qué tipo de recuperación tiene un cruzado y un menisco, Juanjo? ¿Es de mucha paciencia, es de mucho psicológico? Tú que lo has vivido de cerca. Sí, yo es que diferenciaría cosas que siempre, cuando hago alguna charla o alguna clase, siempre digo lo mismo. Diagnosticar la lesión y pronosticar el lesionado. ¿Por qué? Porque independientemente de los plazos que se quieran marcar, ahora estábamos recuperando cruzados a 6 meses vista, ¿no? Porque yo pienso que lo más idóneo es recuperarlos a 9 meses vista, un cruzado como mínimo. ¿Qué connotación hay añadida a Gavi? Pues que es un chico joven y su manera de jugar. O sea, es una manera de jugar mucho más agresiva, por lo tanto, cuando se cumplan los plazos se tiene que estar muy conforme con que se hayan cumplido todos los plazos de recuperación y que esté en un estado óptimo físicamente, porque, ya os digo, por su manera de jugar, ¿no? Y porque es un chico joven. Hombre, es una lesión importante, ya te digo, sobre todo para la edad que tiene. Y luego, pues, hay una lesión asociada, que es un menisco externo, que quieras que no, también es un agravante, que también se tiene que recuperar. Es evidente que la recuperación del menisco estará incluida dentro del plazo, o sea, no alarga más el plazo en algún caso, cuidado, si nos vamos a los 9 meses, si no, sí, de que es un menisco externo, que a veces dan más complicaciones que un menisco externo. Y a saber este menisco externo qué van a hacer, si lo van a suturar o realmente pues van a hacer una menisectomía, eso no ha trascendido. Claro, ¿no? Esto hasta que no se abra la rodilla no lo vas a saber. Claro, creo que lo va a operar el doctor Mollau, ¿no? Eso digan. Sí, creo que tengo entendido que lo va a operar el doctor Mollau, creo. Sí. Entonces, el tema es, depende de lo que hagan, después de lo que le hagan, pero bueno, menos de 9 meses lo veo yo, a mi punto de vista. Ya te digo, hoy no estoy viendo las imágenes, no estoy viendo nada, son de las cosas que me han informado.
menos de 9 meses, yo no me arriesgaría, que creo que ya no se van a arriesgar, ¿no? Y más dependiendo de cómo esté el menisco. Dependiendo de cómo esté el menisco. Que a veces que nosotros hacíamos recuperaciones a 6 meses, bueno, sí, pero tenías un hándicap y también te la jugabas, y es verdad que salían, pero ¿en qué condiciones salían? A veces salían en unas situaciones que, bueno, que jugabas parcialmente, y al final, entre que jugabas parcialmente, te cambiaban, unos partidos no jugabas, al final se iba alargando un proceso que no... ¿Por qué? Porque no estabas óptimo para jugar, ¿no? Loren, ¿alguna pregunta para Juanjo? Bueno, tendría dos, pero la que más ganas te voy a hacer es... esa semana, bueno, esos 15 días cuando se rompen los 4 cruzados, Juanjo, cuando tú subes al primer equipo, ¿cómo es el ambiente tanto en el primer equipo en relación con los servicios médicos, ¿no? Porque, claro, es impactante que se rompan 4 en 15 días. Habría un montón de teorías de psicosis y de qué hemos hecho mal y del césped y de las botas y de los prepas. Sería un poco mucho lío, ¿no? Sí, totalmente, Loren. Fue así. El tema que hubo que se quiso, pues bueno, buscar una razón y tampoco se encontró, porque a veces estos tipos de lesiones son multifactoriales, ¿no? Sí que es curioso que el cruzado prácticamente, mayoritariamente las jugadoras que se rompen un cruzado se rompen solos. O sea, no hay nadie que haga una oposición porque lógicamente, si hay una rotura de cruzados con un traumatismo, ya hay lesiones severas más asociadas a este ligamento, pero normalmente es una lesión que se rompe solo, y además es una lesión que cuando prácticamente no hace falta ni que la diagnostique el doctor, porque el jugador o la jugadora te dice: se me ha ido la rodilla y he notado un crack. O sea, que esto ya es prácticamente, el diagnóstico está hecho a pie de campo, o sea, no hay más. Luego vamos a ver todo lo que hay, la magnitud, pero prácticamente ya puedes acertar de que hay una rotura del cruzado. En aquellas épocas se buscaban, bueno, los tacos de las botas, el césped, la condición física, se buscaron muchas cosas, pero no sé, no decidieron. Yo en estos momentos, yo aún no había llegado a estar en el primer equipo, pero sé que sí que en las fases previas pues hubo bastante movimiento en cuanto a saber realmente qué era el responsable, el causante de todo esto, ¿no? Y como a veces es tan multifactorial, porque cada uno se lo rompió de una manera diferente, es muy difícil. Evidentemente que hay muchos factores. Por ejemplo, hoy nos vamos a encontrar... Yo cuando estuve en el fútbol base del Barça, que estuve 7 años, prácticamente no vi ligamentos cruzados rotos. Hoy los niños de 10 años se están rompiendo el cruzado, 11 años. Hoy... yo recuerdo que mi primer cruzado de las categorías bases del fútbol fue un chico de 15 años, de cadete, que no lo pudieron cerrar porque las fisis aún no estaban cerradas. Entonces, como está en fase de crecimiento, nos operaban. Ahora sí, así, ya operan con niños y niñas de 10 y 11 años. Esto es un hándicap horrible. Pero ¿qué pasa aquí? Podríamos entrar a debatir muchísimo. Uno de los condicionantes para mí más importantes, independientemente del terreno de juego, que puede ser un factor también importante en cuanto al césped, yo pienso que a veces hay algún déficit de las coaliciones motrices básicas, es decir, esa calle que decíamos todos, pero no por hablar de calle, sino por hablar de ese movimiento aleatorio, de ese movimiento coordinado, de ese movimiento multidireccional. Y ahora, pues, quizás hay un punto más de automatismo, incluso de sedentarismo, y esto puede ser un factor muy influyente y predeterminante a la hora de los cruzados en edades jóvenes. Interesante esto, ¿eh? En estas edades adultas, pues... pueden influir incluso la fatiga neuromuscular, ¿no? Esto también puede ser un hándicap, es decir, un retardo entre el estímulo y la respuesta. Este es lo que quiero hacer y cuándo lo hago, si es el momento preciso y hay una disfunción en cuanto a la coordinación intermuscular. Pueden también ocurrir, o sea, pero hoy en día es muy difícil aún poder determinar. Así como el mecanismo sí, porque es una rotación y un valgo y se rompen solo así, es evidente que a veces aún no podemos acabar de decidir el porqué, ¿no? de esa rotura. Juan, pero así en aquel momento se quiso buscar y no se encontró. ¿Por qué? Pues que es multifactorial en muchos casos. Aunque hayan cosas que sean más predisponentes, eso es cierto, ¿eh? Hay cosas que predisponen más, pero sí que para buscar decir fue por esto es muy difícil. Lore, la segunda.
No, era porque él ha comentado que él cree que el ideal sería 9 meses, pero que ellos hicieron recuperaciones a 6. ¿Cómo lo vives tú? Que tú eres consciente de que este chico o este jugador necesita más, pero por prisas, presiones, primer equipo, vaya, multifactorial también, como bien dices, ¿cómo lo llevas tú por dentro? El decir, joder, le estoy haciendo una recuperación y no creo que sea la que tiene que tener. Debe ser para ti también difícil. ¿Sabes qué pasa? Pero era antiguamente, no antiguamente, hace un tiempo, o sea, era como una norma básica, ¿no? Un cruzado 6 meses, ¿no? Prácticamente a nivel de competición. Yo ahora estoy trabajando con el doctor aquí en la clínica y prácticamente todos los cruzados los llevamos a 9 meses, entre 9 y 12. 9 y 12 meses. ¿Por qué? Bueno, porque nos damos cuenta que al final disminuyes el factor de riesgo. Y creo que por lo que estamos viendo, pues que es lo óptimo, irte a 9 meses. En los 6 meses, ¿qué pasaba? Pues sabes qué pasa, Loren, que pasaba, hay muchas cosas. Uno de los hándicaps más importantes que tienes cuando haces una adaptación es el calendario y las prisas que tiene el jugador. El jugador mira el calendario. Tú imagínate que un jugador tiene una lesión importante y tiene una competición importante. Pues ¿qué quieres estar? Yo pues recuerdo algunos casos, ¿no? El caso de Xavi, del entrenador del Barcelona, creo que fue, que quiso estar con 5 meses y algo porque tenía la Eurocopa, ¿no? Y bueno, pues van a estos plazos por algún término. Yo recuerdo cuando tuvo una lesión en el cruzado posterior, Titi Henry, en campo del Madrid, que dijo, Juanjo, yo he venido aquí para ganar la Champions. Es el único título que me falta, por lo tanto yo tengo que jugar, vamos a hacer lo que sea. Entonces dices, hay cosas que te predisponen siempre y cuando, lógicamente, todo el mundo acepte que esos plazos te las vas a jugar, claro. Pero no se la juega solo el médico o el fisio, el preparador físico, se la juega el jugador, porque en todo momento tiene que estar consciente de que hay una precipitación y de que eso es un riesgo. Lo que no puedes hacer es crear unas falsas expectativas, diciéndole, sí, tú tranquilo que con 5 meses yo te voy a estar. Eso es una negligencia para mí profesional. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene que asumir un riesgo. A mí había muchos jugadores que me decían, Juanjo, yo sé el día del clásico, tal, yo quiero estar, Juanjo, haz lo que quieras, pero yo quiero estar. Y al doctor le decía lo mismo. ¿Qué pasaba? Pues no es que precipitaras, pero sí que ibas recortando plazos de alguna manera, sabiendo que asumías un riesgo y que todo el mundo asumía un riesgo. Que yo le decía a los jugadores, hombre, hacer una cosa, en la foto fea, si sale mal, salir conmigo. ¿Entendéis? Porque esto era una putada y me había encontrado más de alguna vez. Y luego achacaban, es que se han precipitado. Bueno, vamos a dejarlo ahí, nos hemos precipitado. En cambio, hay gente que es consciente. Yo hice una recuperación a Luis Suárez antes de la Copa América. Hicimos una recuperación express. El que era más consciente de su recuperación era él. Él me dijo, Juanjo, vamos a hacer todo lo posible. Y si no llego, no llego, pero vamos a hacer todo lo posible. Esto es lo óptimo, ¿no? Vamos a hacer todo lo posible. Y si no llego, no llego, pero vamos a hacer todo lo posible. Y habrá una fecha que diremos, no llego. O habrá una fecha que dirás, sí llego, porque esto se ve. Y cuando haces las valoraciones de fuerza, cuando haces las valoraciones más analíticas, ves si estamos en situaciones óptimas o no. Pero todos hemos corrido este riesgo, todos, porque estás en la alta competición. Lo que pasa es que no sé si el coste-efectividad a veces es lo mejor, pero estás en la alta competición y el riesgo es alto. ¿Qué ocurre hoy? Estás ante un jugador de 20 y poco años que, bueno, que dices, es mejor esperar 3 meses o 4 o ir a buscar el qué, ¿no? Sería una incongruencia decir que quiere jugar la Eurocopa, entiendo yo, ¿me entiendes? Entonces sí que creo que sería una incongruencia porque prácticamente no va a poder jugar en su club. Bueno, estas son cosas que también se tienen que valorar. Es decir, ¿qué vamos a preparar a un jugador para que se vaya con la selección o vamos a cosas que en el día a día, en estas reuniones internas, pues se habla de estas cosas, ¿no? Y de que, bueno, que cada uno tiene, no sé cómo lo querrán manejar. Yo lo tendría muy claro. Y sería seguramente mirar para el club, que es el que... Primero mirar por el jugador. Luego mirar por el club. Pero primero mirar por el jugador y es mirar por el club. Pero primero es el jugador. El objetivo siempre lo tiene que ver el jugador. Y el jugador es al que se le tiene que intentar
decir que no se precipite, que no se precipite e inducirlo a la no precipitación. Que a veces no lo hemos conseguido, yo el primero. Que no, que quiero. Y al final, desgraciadamente, en muchos casos, el jugador dice que sí, manda. Cuidado, no nos equivoquemos. Que hay cosas que tampoco se han dicho y algún día se tienen que decir, ¿no? Sí, que la rodilla es suya. La rodilla es suya y el mando. Ahí está. Entonces, decir, cuidado. Entonces, decir, ¿te ves? No. ¿Y cómo eres capaz de encauzar ese periodo en la no precipitación? Porque hay un momento que cuando estás haciendo la readaptación, si no hay ningún inconveniente postquirúrgico y la readaptación funciona, te das cuenta que cuando llevas 5 meses o así, estás en una situación muy óptima. Si al jugador le tienes que decir que aún le quedan más meses, es un hándicap. O lo planteas de un inicio, o un jugador cuando ya está bien, él dice que por qué no puede jugar si se ve bien. Porque una cosa es cómo se ve el jugador, pero hay otra cosa que es la competición, que no tiene nada que ver. Y la fase final de una readaptación en el fútbol es cuando el jugador juega. Cuando el jugador juega es la fase final de la recuperación. ¿Por qué? Porque cuando está en la fase final, que también le decimos, en esa final que nosotros decimos que ya está participando con el equipo, está haciendo una competición en el entrenamiento, pero es una competición con compañeros, no es una competición con contrarios, con adversarios. Y no es una competición que predomine el resultado, que predomine el tiempo de exposición, que predomine una serie de acontecimientos que pueden alterarlo. En muchos casos ocurre, ¿no? Que pasas a un jugador y el segundo partido se ha vuelto a lesionar. Después que llevaba entrenando un mes. Ya, pero es que el estrés de la competición no tiene nada que ver. Los estímulos de la competición no tienen nada que ver con los estímulos del entrenamiento. Por eso a veces, ¿qué es bueno? Pues entrar durante un tiempo determinado y marcar unos timings de que el jugador vaya entrando progresivamente a la competición. Y esto es un periodo de tiempo, y esto es un periodo largo de tiempo. Y esto también se tiene que contemplar en la readaptación. Sí, sí. Y ahí vienen las prisas también de lo que es el Barça, que Luis lo sabe, que el Barça también lo magnifica todo y siempre hay mucha prisa y el entorno aprieta a los fisios y qué pasa con los fisios que no recuperan a tal jugador y qué pasa que no está jugando y qué pasa no sé cuántos y todo eso es el cóctel explosivo del famoso entorno culé que Luis lo conoce bien y que Juanjo lo conoce más. ¿Sabes qué pasa, Gerard? Que yo lo viví desde dentro y fue de unas cosas que para mí fueron desagradables, ¿no? Que habían muchas opiniones de fuera, de gente del sector que hablaban por filias o por fobias, ¿no? No hablaban de las realidades porque las desconocían. Y yo, en este caso, pagué, ¿no? Alguna de estas fobias de gente que decía cosas que no eran nada de ciertas. Lo que pasa es que hay un momento que no es que no te quieras defender, es que tampoco me importaba, porque al final yo sabía la verdad, la gente de dentro sabía la verdad. Pero es verdad lo que tú dices, Gerard. A veces no es que estos fisios, es que estos médicos, es que no saben. Sí, no saben la realidad. Si hubieran sabido la realidad, igual, ¿sabes? Pero como decimos siempre, ¿no? Siempre se mata al más débil. Y sobre todo el Barcelona, que evidentemente este entorno que tiene, pero este es el entorno de las filias y las fobias, ¿no? Que lo hemos vivido siempre, lo han vivido los presidentes, los jugadores, los médicos, los fisios. Lo vive todo el mundo. Pero si estás allí, tienes que aceptarlo. Que son momentos que te duelen, sí, porque se crea un estado de opinión que no es cierto y que es mentira. Y tú, ¿cómo no te puedes defender? Porque sería entrar en un debate que es innecesario, porque tú ya ves que es un mensaje dirigido, ya no vale la pena. Por eso prefiero hablar en tertulias así como las de hoy, que son distendidas, que estamos hablando de lesiones de fútbol, que esto es lo más bonito. Luis, por eso tenéis el éxito que por tenéis. cierto, acaba de marcar Marc Guiu, el segundo de la España Sub-17, el jugador al Barça, acaba de marcar el 2-0 en estos cuartos de final del Mundial Sub-17 que se está jugando. Cortés. Lo que sí que está claro es que lo que venga de fuera no lo puedes controlar. Y sabes que muchas veces la opinión de fuera será malintencionada o con ciertas intenciones, ya sea de los representantes, de los medios, del rival, de lo que sea. Pero lo que sí que tienes que hacer es hacerte fuerte dentro. Y dentro implica todo el staff. Porque al final el entrenador quiere que el jugador vuelva lo antes posible. Pero también tienes que entender que tú no eres especialista en lesiones, en readaptaciones, ni nada por el estilo. Entonces, al final, yo como entrenador, ¿qué le pido al fisio o al readaptador? Que vuelva lo antes posible, pero en las mejores condiciones posibles, ¿no? Y con el menor riesgo de recaída posible. Entonces, al final, ¿quién tiene que decidir cuál es el momento? El readaptador o el fisio
junto con el jugador o la jugadora. Al final son ellos los que conocen realmente los riesgos, los no riesgos, las sensaciones. Y como entrenador, también tienes que apoyar a los servicios médicos, porque si no, puedes incluso alimentar esa guerra que pueda haber fuera, puedes alimentarla también dentro. Y entonces, si el problema se te mete dentro, entonces estás muerto. Sí. Yo, de todos los entrenadores que tuve, jamás tuve uno que me dijera, Juanjo, este tiene que estar para el domingo, o para este partido es importante. Yo siempre cuando hablaba con los fisios, con los compañeros, cuando estuve jefe de aquí en el primer equipo, lo único que decía era una cosa: vamos a intentar hacer todo lo posible, vamos a controlar todo lo que podamos para que los partidos importantes estén todos los jugadores disponibles. O sea, vamos a hacer lo posible, vamos a tener 1000 miras, fisios que estuvieran viendo el entrenamiento, otros que cualquier cosa que el jugador dijera o que escuchara en cuanto a molestias, que sobre todo lo trataran. Siempre fue así, pero sobre todo los partidos importantes, que nunca se podía decir, es que claro, si hubiéramos tenido a este, no lo tenemos. Entonces, dentro de lo que nosotros podíamos hacerlo, y lo que dice Luis es verdad, al final los entrenadores ¿qué hacen? Oye, ¿para cuándo va a estar? Y punto, no sé, y ellos... porque es así, porque esto sí que lo he vivido yo. Ellos confían en lo que tú les dices. Si tú les dices 15 días, pues dirán que hay 15 días. Y si te dices un mes, pues para un mes, pues eso es un mes. Y yo nunca tuve problemas con eso. Ahora, intentar que sí, pues el pronóstico, intentar acercarte lo máximo posible al pronóstico, que a veces tampoco es fácil. Porque yo también siempre digo una cosa, no tratamos lesiones, tratamos lesionados o lesionadas. Es un mundo totalmente diferente. Es un mundo totalmente diferente. Cada uno tiene un entorno diferente. Y muchos de esos entornos que tiene el jugador fuera es tóxico para la gente del club, para la gente del vestuario. Pero también tienes que convivir con esto y también tienes que gestionar esto, porque es influyente. Y estamos hablando de una lesión, Por lo tanto, imagínate todo lo que estás dentro. Por eso cuando antes me decías, Gerard, cuentas la falda, digo, ahora tengo bastante sosiego. Esto me ha costado, porque además yo soy una persona que sufrí mucho dentro. Yo creo que he sufrido más que disfrutado. Y porque me llevaba todos los problemas, me los llevaba a casa. Entonces me costaba de poderlos sacar, ¿no? Y esto llega un momento que la cabeza no me dio para más y bueno, pero bueno, contento. Ya me iba para otro tema. No sé si os estoy explicando lo que me comentáis. Juanjo, estás durante una exhibición que estamos todos. Que bueno, que esta gente tienen que ir a comer, que los tengo aquí desde las 12:45 vale. Y que han pasado aquí 2 horas. Es que yo me pienso que estoy dando. Gerard, que me pienso que estoy dando una conferencia. Me pienso que estoy en la universidad, joder. No, de verdad. Conferencia gratis, otra cosa gratis. Otra cosa gratis. Sí. Ander, acaba, que supongo que quieras hacer una preguntita y con eso acabamos. Sí, o sea, yo estaba aquí disfrutando porque escuchar a los que saben de cualquier tema te dicen 2 cosas. La primera es que te certifican que no tienes ni puñetera idea de según qué temas. Y la segunda es que te certifican que se habla de determinados temas gente que no tiene ni puñetera idea del tema. Correcto. Entonces está muy bien escuchar a este tipo de personas que saben tanto. Yo la pregunta que quería tirarle a Juanjo es, tú que has vivido de primerísima mano este tipo de casos, ¿cómo puede afectar a la manera de jugar que tiene un futbolista una lesión como es el ligamento cruzado? Tema de que igual, pues hablábamos Ansu antes, ¿no? Que era muy explosivo, ya no puede vivir tanta explosividad. Otro que vive de los giros, ya no puede vivir tanto de eso. ¿Cómo les afecta? Mira, yo conociendo a Gavi, lo poco que estuve con él, es un tío que saldrá para adelante, seguro, porque además es echado para adelante y su manera de jugar y su manera de interpretar el fútbol ya lo ves. Pero sí que es verdad que un jugador, cuando está roto un cruzado, te dice que durante los 2 primeros años... O sea, cuando se olvida del cruzado es cuando han pasado 2 años. Cualquier persona, te dicen, cuando yo ya no... me han pasado 2 años. ¿Qué le puede afectar? Bueno, le puede afectar sobre todo esto es el periodo de adaptación, supongo que ya lo trabajarán, es cómo es capaz en su juego de afrontar ¿cómo os diría yo? De este juego de uno contra uno, estas maneras, esa explosividad que tiene, eso es lo que tú decías también, los cambios de dirección, las pivotaciones, que esto es lo más importante, porque esto prácticamente es lo lesivo en el cruzado, las pivotaciones, los cambios de dirección, ¿no? Y estos son lo más influyente en la lesión, que fue
como él también se lo hizo. Fijaros que prácticamente todos pasan lo mismo, o bien en un pivotaje o en un giro, ¿no? Que queda el pie clavado, hacen un valgo y una rotación interna. Entonces, ahí se rompe el cruzado. ¿Qué le puede influir? Bueno, supongo que, yo pienso que en él, por su personalidad, creo que cuando salga saldrá al 100%, porque ha ido siempre, creo que no tendrá miramientos. Entonces, sabiendo que tienes un jugador así, que yo creo que irá al límite en cuanto salga, porque ya es su gen futbolístico, su gen competitivo, y esos que tiene este gen así, tienes que ir con mucho cuidado, sobre todo en la fase de readaptación. Es decir, plantearle las tareas más complejas que puedas tener antes de que vuelva a entrenar. Interesante. No de que vuelva a competir, de que vuelva a entrenar. Interesante. O sea, es bueno, son recuperaciones que tú sabes que como van a ir, no es lo mismo pues a una persona que tenga un fútbol pues un poco más fluido, un poco más pausado, que controla los tiempos de diferente manera. Gavi es un jugador que prácticamente los tiempos no los controla. Si va, va, y si no va, no va. O sea, pero cuando va con todo, ¿no? Y no sabe cómo se posiciona, él quiere robar el balón, quiere hacer oposición. Bueno, son este tipo de futbolistas que lo que más me preocuparía a mí en la redactación sería darle los estímulos suficientes para que pueda entrenar, no competir en las mejores condiciones en cuanto a los trabajos de oposición. O sea, que es un trabajo, bueno, que creo que es un trabajo elaborado. Se tiene que hacer un trabajo con estos perfiles de jugadores. Igual que cuando un jugador, como decíamos, ¿no?, que tiene una rotura de isquiotibial, pues los jugadores que tienen son más potentes y más veloces, lógicamente, pues tienes que tener una programación muy diferente, incluso los timings también diferentes, a un jugador pues que tiene un fútbol más tipo, como que os diría yo, ¿no? Como podría tener Bussi, no es lo mismo pues ese tipo de fútbol de Bussi que un tipo de jugador pues de Dembélé, ¿no? O de Ansu. Pues lógicamente, por eso os decía antes, diagnosticar la lesión y pronosticar el lesionado, porque a veces una lesión que podemos etiquetarla como lo mismo no tiene nada que ver por las condiciones intrínsecas del jugador. Y probablemente en el plazo es correcto, pero quizás al explosivo necesitaríamos unas semanas más. ¿Vale? Pero yo pienso que en el caso de Gavi, pienso que por su manera de ser, por su gen competitivo, creo que la influencia dudaría que fuera demasiado. Pero aún así vuelvo a recordar lo que os decía, que en un plazo de 2 años es cuando el jugador dice que prácticamente está totalmente recuperado, siempre tiene alguna cosa, teniendo en cuenta que a veces depende del tipo de trabajo que haces o depende cómo ha ido a la cirugía, pero sobre todo depende del tipo de trabajo. Durante el proceso de readaptación de un cruzado puedes tener patologías asociadas productos de las sobrecargas de los entrenamientos. O sea que al final es una cosa bastante, un cruzado es una cosa bastante. Es lo que decía también Muni, Loren, Ander y Luis, que nos han tratado a Juanjo, decía, y es que después también te deriva bastante lesión muscular de isquios. Claro. Primero porque el isquiotibial es uno de los músculos más estabilizadores del cruzado, porque te hacen de estribo y cuando hay una contracción y una fuerza del isquios, lo que hace el isquio, esa fuerza de isquios, es evitar un cajón anterior, que le llamamos nosotros, ¿no? Una anteposición de la tibia. Por lo tanto, ¿qué hace? Hace como de estribos, el isquio hace como de estribo hacia atrás para proteger la traslación de la tibia. Por tanto, ¿qué pasa? Como mucha gente dice, bueno, es que tenemos que tener un buen cuádriceps. No, sobre todo tenemos que tener un gran isquio y una fuerza de isquios porque es el que te va a frenar la traslación de la tibia. Por lo tanto, es un trabajo bastante meticuloso y sobre todo trabajar todos los grupos musculares por eso, porque en muchos casos de los cruzados, de los ligamentos cruzados, si no eres capaz de conseguir unos buenos estímulos de fuerza máxima, llega tal fatiga a nivel de los estabilizadores que puedes tener alguna rotura de los isquios. Cierto, incluso del sóleo. Pues con mucho cuidado, Bueno, vaya exhibición, Luis, Ander, Loren, que nos ha dado Juanjo aquí en un ratito. Menos mal que hemos hecho el cambio de conexión porque era vital, como Luis bien decía. Era necesario. Lo teníais que escuchar todos, la masterclass que nos ha dado desde la Universidad de Barcelona, el bueno de Juanjo. Y todo gracias a cómo se llamaba el que ha propuesto la idea. Husky, un grande. El gran Husky ha salvado este programa. Ha salvado la mañana. No, de veritat que
Moltes gràcies, Juanjo, de verdad, porque gracias a vosotros. Creo que un placer. estos días que por desgracia hay lesiones, pero que Juanjo tiene charlas cuando pueda, está más que invitado al canal, porque podríamos hablar horas y horas con él, porque ha tenido casos para dar y para vender, algunos que evidentemente no contará nunca porque se los llevará con él a sus cosas, pero otros que son curiosos también y un poco de ejemplo, ¿no? Y quiero acabar con una, Juanjo. ¿A ti te está sorprendiendo el nivel de los jóvenes, cómo están subiendo con ese descaro y con esa energía? No, porque el Barcelona es esto. Al final el Barcelona los educan para esto, los educan para esta competición, porque ya tienen la exigencia, en la base. Yo siempre digo una cosa, ¿no? Yo recuerdo cuando dijeron, bueno, ¿cómo Messi cuando llegó que estaba? Yo recuerdo que yo tuve a Leo con una pubalgia que tenía 17 años, creo, y recuerdo que por la edad suya podía jugar en el Juvenil B, en el Juvenil A y en el Barça C, ¿vale? Y estaba conmigo toda la semana, de lunes a viernes, porque tenía un problema en el pubis y estábamos entrenando aparte. Entonces yo me acuerdo que me llamaba el director deportivo del fútbol base y me decía, Juanjo, mañana habla con el entrenador del Juvenil A, porque va con el Juvenil A. La otra semana habla con el del C. ¿Y sabéis lo que pasaba? Que Leo siempre tenía que ir a jugar con el equipo que necesitaba ganar. Claro. ¿Cómo crees que educamos a Leo en la base? Para ganar solo, competitivo para ganar. Porque él sabía que era decisivo para ganar ese partido. Imagínate la responsabilidad que le dábamos a un tío de 17 años. Que yo me acuerdo de esto, una vez lo expliqué, me dijeron, hostia, digo, claro. Y esto, que es un ejemplo de un gen competitivo. O sea, tú imagínate que cada vez que tú vas a hacer algo el domingo, o sea, el día que sales al escaparate es para ganar. O sea, no puede, porque para eso vas, ¿no? Imagínate cómo te estamos formando. Pues esto sin quererlo, pero era así. Entonces yo dije, hostia, es que este chaval, lleva 2 meses que cada domingo tienen que ganar, aunque obligatoriamente. ¿Por qué? Porque o quedabas primero o no bajabas de categoría, que el año creo que el C no iba muy bien. O sea, con responsabilidades grandes. En el fútbol base pasa exactamente lo mismo. Es así. Ahora, físicamente sí que han feito... Yo solo me puede quedar una duda. Es si económicamente fuéramos muy bien, si subirían tantos. Ya. Jodido. ¿Vale? Me mojo. ¿Vale? Bueno, pero que tienen talento, porque se está trabajando bien. Y tiene talento. Pero bueno, pero hay muchos... O porque los entrenadores también lo conocen. Yo recuerdo cuando subió... ¿Quién hubiera dicho de subir Busquets y Pedro cuando subieron al primer equipo? Lo subió Guardiola. ¿Por qué lo subió? Y no eran jugadores trascendentes. Pedro estuvo a punto de ir cedido al San Fernando. Totalmente. En la época del Barça C con Chechu Rojo. Claro. Sí, pero estuvo de un paso de ir cedido al San Fernando. Y llegó a jugar el primer equipo. Y no era titular en el Barça C. Por lo tanto, cuando el entrenador lo conoce y sabe qué quiere de ese jugador, lo pone arriba y juega. ¿Por qué? Porque tiene un gen del Barça. El gen del Barça... No, ya no diría si esto es el pedigrí Barça, no, el gen, el que cada domingo que te pongas esta camiseta estás obligado a ganar y a jugar de una manera, y es así. Pero no me sorprende porque tiene mucho talento. También, ¿qué sorprende? La continuidad. Yo recuerdo también el caso de Miranda, que era un buen lateral izquierdo, pero un día lo cambiaron a la media parte y no jugó más. Lo mataron en Valencia. Entonces, claro, hay cosas que dices, y podría llegar a ser, bueno, es titular indiscutible en el Betis, juega bien, o sea... Cosas, no sé, pero que vaya, que podemos estar contentos de que este club tenemos futbolistas para dar y vender y de mucha calidad. Juanjo, mil gracias. Vamos a repetir y repetiremos en pocas semanas porque quiero hablar de las locuras de las pretemporadas que se hacen ahora y de jugar un partido después que prácticamente acabaremos la liga, se subirán en un avión, se pegarán 15 horas de avión hasta Dallas para jugar un amistoso y trincar un poco. Pero lo haremos otro día tranquilamente. Juanjo, una abrazada muy fuerte. Una abrazada a todos. Y me despido ya de todos. Ander, Loren, Luis, gracias a todos. Gracias por invitarme. Gracias. Un abrazo, gracias. Chao.